Ok. La parte del texto que hemos visto o que tienen que leer de Asaburian es una parte muy pequeña de un texto mucho más amplio. Entonces, el texto que están leyendo ustedes empieza diciendo que su objetivo es buscar detallar la especialización regional del trabajo y la integración del espacio colonial peruano. Sin embargo, este es un objetivo de todo el capítulo del libro. El objetivo de este extracto que tienen de Asaburian es básicamente eh, tratar de tratar de definir bien cómo se debe estudiar el espacio colonial. Lo que sucede es que las fronteras, tanto regionales o nacionales o coloniales, no siempre son buena referencia para hacer un estudio. Eh, no sé, pongamos un ejemplo sobre, mm, sobre los incas. ¿Ya? Estamos en la colonia, pero vayamos a los incas. Si queremos estudiar los incas, no sería relevante solamente estudiar la capital de los incas, que es Cusco, ni estudiar todo el Perú, ni estudiar toda Latinoamérica, sino debemos elegir un, un espacio territorial que sea relevante. Entonces, para eso es que Asaguria nos da algunas instrucciones de cómo elegir ese espacio. Entonces, la historia se ha especializado en analizar el cambio en el tiempo, los eventos históricos, pero también la historia puede enfocarse en estudiar los territorios, porque si bien es cierto, en la historia suceden eventos, estos eventos no son iguales en distintos espacios. Entonces, tanto en economía como en historia, en los últimos años ha habido un despegue en lo que es el análisis espacial. Por ejemplo, hay un trabajo que en las últimas semanas ha dado relevancia, que es el trabajo de Dell. Melissa Dell es una economista que ha hecho un trabajo sobre la mita. Su pregunta de investigación es cómo eh, la mita que, bueno, ya lo hemos visto en la clase pasada, la mita es un trabajo forzado, como un tributo. Los indígenas tenían que pagar la mita, ir a trabajar las minas, obligados durante cierto tiempo. La pregunta de ella es definir si esta mita que sucedió hace 500 años tiene efectos hoy en día en el desarrollo de los distritos donde estuvo la mita, donde se pagaba la mita. Entonces, ella no busca solamente estudiar la mita como un evento que pasó en la historia, sino diferenciar cómo sus efectos cambiaron, no solamente en el tiempo, sino también territorialmente. Entonces ella ve, por ejemplo, que la mita afectó bastante en la nutrición de los niños y en la educación de los niños, pero más en el imperio o en la zona sur peruana y no tanto en la norte por algunas características eh, de las zonas. Que, bueno, si leen el texto van a ver que más o menos ella define que la diferencia era porque había más posesión de tierras en el norte que en el sur, había más encomiendas grandes en el norte que en el sur. Entonces, esas diferencias, o sea, si hubiéramos estudiado solamente la mitad como un evento histórico y no lo hubiéramos diferenciado tanto en el norte como en el sur, estaríamos dejando de lado, estaríamos confundiendo muchas cosas y mezclando muchas conclusiones. Entonces, Asaurian, en base a eso, se pregunta cómo podríamos estudiar algún evento histórico. Entonces dice, si estudiamos un evento histórico regionalmente, es decir, por ejemplo, una comunidad, nos topamos con que esto puede ser un estudio ineficiente porque termina siendo, entre comillas, un estudio de caso o un estudio anecdótico. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar, no sé, la mita en una comunidad altoandina, en un distrito, solamente en un distrito, no nos dice mucho porque no hay una metodología, no hay mucha información. Entonces, estudiar solamente un evento en un espacio muy chiquito, que en este caso Asaurian pone como título regional, un estudio regional, hoy en día en sociología o antropología se podría llamar un estudio de caso, es muy limitado.
Otra forma de estudiar un evento histórico podría ser estudiarlo en un espacio nacional. Sin embargo, cuando estudiamos un espacio nacional, estamos confundiendo las cosas porque los límites de una nación no necesariamente son los límites relevantes para el estudio. Entonces, por ejemplo, si estudiamos la mita solamente en el Perú, estaríamos, perdón, por ejemplo, si estudiamos, ya hemos visto la Potosí, que es una mina de la colonia. Potosí hoy en día está en Bolivia, entonces si hoy fuéramos y quisiéramos estudiar el efecto de Potosí y agarráramos solamente el espacio nacional, es decir, lo que hoy es Bolivia, no estaríamos tomando en cuenta que Potosí tuvo efectos también en lo que hoy es Perú. Entonces, elegir un estudio nacional con fronteras que son arbitrarias no es, nos puede llevar a conclusiones erróneas. La tercera forma de estudiar un evento histórico es mediante un bloque colonial. Sin embargo, Asaurian dice que estudiar un bloque colonial eh, no considera estas diferencias en el territorio. Lo que les dije, podemos estudiar la mita en toda la colonia, pero estamos dejando de lado los diferentes matices que tuvo la mita alrededor de toda la colonia. Por tanto, tenemos que plantear una forma de elegir el espacio de estudio. ¿Cómo elegir ese espacio de estudio? Nos da algunas recomendaciones a Sauri. Nos dice que, por ejemplo, podemos empezar hablando sobre eh, eh, definiendo un espacio económico. Es decir, en lugar de utilizar una frontera arbitraria, una frontera política arbitraria, podemos utilizar, por ejemplo, en qué espacio territorial tuvo efecto, hubo una unidad económica eh, bastante concentrada. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Potosí. Potosí es una unidad económica concentrada y bastante articulada. Entonces, podemos elegir ese espacio de influencia de Potosí como un espacio de estudio, en lugar de elegir toda Bolivia. Entonces, esa es una de las consideraciones que da Saurin. En lugar de elegir fronteras arbitrarias, elijamos el espacio de influencia de una actividad económica. Esa es la primera consideración de Saurian. La segunda consideración de Saurian es que eh, cuando estudiamos la colonia, pensamos que la actividad económica de la colonia era bastante estancada. La palabra que él pone es estagnada, que es un sinónimo de inerte. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en la colonia, pensamos en encomiendas que eran poco productivas, en extracción de minerales que solamente favorecían a la metrópoli. La metrópoli en ese caso Asegura la define como España, como la corona. Metrópoli es España y las colonias somos la periferia. Entonces, eh, entonces Asaurian lo que dice es que, si bien es cierto cuando los economistas o historiadores estudian la colonia, ven la economía de las colonias como inerte, es decir, solamente se ocupan de mandar minerales a España, a la metrópoli, pero no hay un comercio o un mercado dinámico dentro de la colonia. Asaurian dice que esto es una forma de ver la economía colonial errónea, porque si bien es cierto, no tenemos intercambio con España o con otras colonias o con otras potencias mundiales como Portugal o Inglaterra, eso no quiere decir que no tengamos una actividad, no hayamos tenido una actividad económica eh, grande, sino sucede de que en lugar de comerciar con el exterior, hemos sido bastante autosuficientes. Es decir, si hoy día quisiéramos estudiar, por ejemplo, con un indicador de comercio, hoy en día, por ejemplo,
cuando los economistas quieren saber cuán importante es una economía en el mundo, lo que hacen es sumar eh, las importaciones y las exportaciones de un país como porcentaje del PBI. Entonces, si esa es grande, dicen que si ese indicador es grande, dicen que la economía tiene mucha actividad en el exterior, es una economía grande de intercambio. Si eso hubiéramos hecho con la colonia, resultaría que la colonia no tenía mucha actividad porque lo único que exportaba eran minerales, pero sin embargo la actividad grande de la colonia estaba dentro, que no necesariamente implicaba intercambio monetario. Por ejemplo, dentro de las encomiendas o las haciendas había bastante producción autosuficiente. Es decir, ellos mismos producían sus textiles, ellos mismos producían sus cerámicas, ellos mismos producían sus útiles de cocina, sus ollas, todo eso. O sea, era como que entre ellos, dentro de una encomienda, había un grupo que fabricaba ciertas cosas e intercambiaban entre ellos. Eso no implicaba que existiera un cambio de moneda, un intercambio monetario, pero sí era intensivo, es decir, había una actividad de intercambio intensa. Y por ejemplo menciona que había ciclos de reproducción. Los ciclos de reproducción quiere decir que eh, un año se dividía, por ejemplo, en periodos. El periodo por ejemplo, de enero, febrero, se dedicaba básicamente a producir papa. Todos los de la encomienda se dedicaban a producir papa. Los siguientes 2 meses, todos se dedicaban quizás a arreglar los caminos de la encomienda. Los siguientes 2 meses, todos se dedicaban a construir nuevos canales de regadío, nuevos canales para regar las chacras. Entonces, todo esto hacía de que dentro de una sola hacienda, dentro de un solo territorio económico, no necesiten intercambiar con otros espacios territoriales. Entonces hay algunos, Asaurian cita a 2 autores donde dicen, por ejemplo, que no se importaban muchos textiles de Europa en la colonia y que eso les parecía extraño a esos autores porque cómo, cómo suplían la demanda de textiles. Y ahí mencionan de que existían obrajes bastante pequeños que se dedicaban básicamente a suplir esa demanda. Entonces, no había intercambio con el exterior, aparentemente no éramos una economía activa, pero sí dentro de la colonia había esa producción que sí era capaz de suplir toda la demanda. Y por eso es que menciona que había una sustitución de importaciones. En lugar de importar textiles, se generaba una producción nacional, o entre comillas nacional, ¿no? Entonces, esas dos son las consideraciones de Asaurian. Una, que no podemos estudiar eh, la economía colonial utilizando fronteras arbitrarias, fronteras políticas. Tampoco podemos estudiar la colonia pensando como pequeñas unidades, porque serían estudios simplemente de caso, sino que tenemos que agarrar unidades territoriales donde haya como una influencia económica entre todo ese espacio, y ese es el espacio relevante. Y la segunda consideración es no ver a la economía colonial como una economía inerte, como una economía estancada, sino como una economía que era dinámica dentro de sí misma, porque era autosuficiente. Entonces, eso es básicamente lo que dice Saurian. Bajo lo que dije, pueden leer el texto y la siguiente clase complementamos con algunas cosas más. Lo que quiero que quede claro son ese concepto de metrópoli. Eh, Cuando uno lee por primera vez el texto, eh, confunde qué es metrópoli. Entonces, metrópoli en este caso se refiere al espacio territorial que toma las decisiones sobre las colonias. Entonces, por ejemplo, acá está el gráfico. En este caso, metrópoli es España, la corona.
y las colonias serían la periferia. Entonces, Lima, Potosí, todo esto es la periferia. Además, Sabourian dice una cosa interesante. Dice que también aparentaba la colonia no ser dinámica económicamente porque solamente negociaba con España, no negociaba con otras potencias. Básicamente porque España, como vimos en una de las dirigidas anterior, era bastante proteccionista. Prohibía a sus colonias comerciar con otras potencias. Era imposible que los que sacaban plata en Potosí puedan vender su plata a, a Inglaterra o a Portugal. El único lugar donde podían vender su plata era en España. Entonces, aparentemente, como no podíamos comerciar con otras potencias, nuestra economía era estancada. Esto Azaurian dice que no es cierto, porque nosotros sí negociábamos con otras potencias, pero mediante un intermediario, que era España. Entonces, para ver, para ver el comercio, para ver el comercio o el intercambio, tenemos que ver toda la línea. Entonces, no es que nosotros no comerciábamos con otras potencias, sino que negociábamos con un intermediario que era España. Es algo interesante para entender que la economía colonial en realidad era dinámica. Entonces, por ejemplo, acá dice algunas indicaciones, minimiza el gasto monetario afuera. Entonces, sí había actividad, pero no era monetizada. ¿Tienen preguntas, chicos, sobre esto? Ese texto es básicamente para decir que tengamos en mente estas recomendaciones de Asaurian al momento de leer la historia o leer los eventos históricos, los eventos económicos de la colonia. ¿Tienen preguntas, chicos? La siguiente dirigida tenemos que ver, creo, dos textos. Déjenme ver para que todos estén al tanto. La siguiente tenemos que ver el texto de Ofelan y el texto de creo de Golte. Denme un minuto. Diego, una pregunta. Dime. Hay problemas si me pasé un par de líneas. Es que mi laptop es chiquita y como que no se ve igual que en una grande. No, no hay problema, no te Y, preocupes. oye, gracias. En esos detalles no se preocupen. Sé que hay profesores que se ponen sumamente estrictos con que tiene que ser la cantidad exacta de líneas, o cuando tienen que entregar un trabajo tiene que tener la letra tal, tamaño tal, carátula tal. No se preocupen. Lo importante en ese curso es que les quede claro los temas. Esos detalles no son importantes. En la siguiente clase vemos o terminamos lo que es Asaurian.
Ok, terminamos lo que es Asaurian, vemos el texto de Golte, y luego vemos, bueno, la siguiente, terminamos Asaurian, Golte, Ofelan. El 21 tienen el control 3 sobre Asaurian, Golte y Ofelan. No hay dirigida después de ese control. Y el 28 solamente vemos el texto de Contreras, para que tengan claro lo que viene en el curso, porque creo que algunos no sabían que hoy día venía Polanyi. Entonces, para que esté claro, la siguiente acabamos Asaurian, hacemos Golte, hacemos Ofelan, el 21 hay control sobre esos tres textos, no hay dirigida, y el 28 solamente hacemos Contreras. Ya chicos, si no tienen preguntas, esto sería todo por hoy. Emilio me hizo una pregunta con respecto al texto de Saurian. Todo la final iba, no había reinversión. Sí había reinversión, pero era recontra mínimo. Como les dije en los textos anteriores, la mentalidad de crecimiento de España era una mentalidad mercantilista. Entonces, su mentalidad era básicamente, me refiero a lo producido en el virreinato. O sea, sí, España lo que, bueno, sí había una reinversión, por ejemplo, si entendemos como la colonia como un agrupamiento de unidades productivas como las haciendas o encomiendas, sí había una reinversión, pero el objetivo de la corona era básicamente mercantilista, que era extraer, pero sí había un grado de reinversión. ¿A eso te referías, Emilio? ¿O exactamente, o has visto alguna parte del texto donde que te llame la atención por ese tema? Entonces era una reinversión en hacer más grande la estructura de España. Sí, básicamente sí. O sea, toda la reinversión que hacían era básicamente para que la maquinaria de extracción de minerales sea mucho más grande. Entonces también es interesante ver este texto de Asaurian, conectarlo un poco con lo de Glave. Eh, Glave, por ejemplo, elige un espacio de estudio que es interesante, ¿no? Elige el espacio sur del Perú con parte del espacio de lo que hoy es Bolivia. O sea, en ese espacio de estudio que él hace, que es la vecindad o todos los alrededores eh, del altiplano ribereño, del Titicaca, todo lo que está alrededor del lago Titicaca. Entonces lo elige porque es un espacio donde hay una unidad de intercambio. Justo ahí está, a un extremo está Potosí, a otro extremo está eh, Lima, y, y está rodeado de ciudades importantes donde tienen un intercambio intenso un intercambio intenso de bienes y servicios. Entonces, ese espacio, esa unidad económica sirve para estudiar. Hubiera sido raro que Glave utilice comunidades de estudio todo el Perú, o, no sé, todo el Perú y todo Bolivia juntos. No tendría sentido. Entonces, eso es más o menos lo que trata de decir a Sauri. Elegir un espacio donde haya una unidad económica, una unidad de intercambio. Bueno, chicos, espero que les vaya bien el fin de semana. Si no hay preguntas, nos vemos.
Y cualquier cosa una cosa más sobre las recalificaciones. ¿Alguno quiere recalificar o necesita mandar a RECA sus controles? Todavía no está habilitado, todavía la facultad no ha habilitado un procedimiento formal. Eh, por ahora simplemente tienen que mencionarlo en algún correo y yo les mando las instrucciones para que lo haga, para que lo manden al secretario académico. Recién, en las siguientes semanas, ya va a haber una forma más formal de recalificaciones. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Gracias, solo